Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven. ¿Cómo andan, chavos? ¿Cómo se sintieron en su primera semana? Bien mal. ¿Quién anda más cabezón? ¿Quién? ¿Quién anda más cabezón? Tú. ¿Cómo? Más. Conocimiento. ¿Quién sí siente que creció algo? ¿Un centímetro? ¿Un centímetro? Un centímetro. ¿Un centímetro? ¿Cuánto has crecido? ¿5 versículos más o 20 versículos más? Vimos la clase pasada. Muy bien. ¿Cuál fue la lección pasada, Flor? Muy bien. ¿Quién es Dios, Abraham? Es un espíritu inmutable, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, soberano y trino. Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Lección número 2, la deidad. Muy bien, vamos a explicar la deidad. Decía Eliud, que ahorita no está presente, ¿verdad? Pero él nos había dicho, es que si Dios es un Dios, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Padre? ¿Qué pasa con el Hijo? Y hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a entenderlo un poquito más, ¿ok? Muy bien, ya hicimos la oración. Yo traje estas láminas y le voy a pedir una regla. La primera regla es, nadie puede hablar, ¿ok? Nadie puede hablar mientras enseñe las láminas. Si tú ya sabes qué es, no digas nada. Si no sabes qué es, vamos a hacer este ejercicio. Tampoco digas nada, ¿ok? Ahí va. Lámina 1. ¿Ok? Pues ni modo, ¿sí? Lámina 1, ¿ok? ¿Sí lo vieron todos? Sí. 3. Lámina 2. No diga nada. Sí, ya. Lámina 3. Ya. Muy bien. Ya. Levante la mano quien sí pudo saber qué era. Creo que sí. ¿Ok? No pude. No, pues eso es lo ideal. Creo que no. Yo vi a Venera. ¿Ok? ¿Qué es, Adán? ¿No? ¿Pero ¿No? ¿No? El elefante. Un elefante. Muy bien. Soy Dante el elefante. Muy bien. Enseñamos 3 figuras distintas, pero que conformaban a un mismo elemento o un mismo ser. Esto es una lección importante. Dentro de esta lección podemos ver que no podemos distinguir en una sola cosa todo lo que puede ser algo mayor. Esto es, para describir algo grande necesito verlo completo. Esto nos relaciona a Dios. Cuando yo te voy a hablar de la deidad, yo no puedo explicarte todo, pero lo que podemos ver de Dios en la Biblia nos hace mirar lo que realmente Él es. Entonces, esto nos hace ver lo grande que es Dios. Dios no es un elefante, Dios es más grande que un elefante, y la deidad es eso. La deidad es algo que no podemos comprender. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, el primero que lo tenga. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. ¿Cuál era? ¿La plenitud de qué? De la deidad. Muy bien. La única palabra neotestamentaria. ¿Qué significa neotestamentario, Abraham? Creo que sabes, Ángel. A ver, Ángel. Vale, perdón. Neotestamentario. Del Nuevo Testamento. Muy bien. 2:9. Del Nuevo Testamento. La única palabra del Nuevo Testamento, neotestamentaria, es la palabra deidad. En términos absolutos se refiere a
Teotes, ¿ok? Vamos a ponerle aquí. ¿Teotes? Teotes. Muy bien. Teotes. Teotes se refiere a la deidad, es la palabra griega, donde se traduce como deidad y procede de teos, que era lo que mencionaba Ángel la vez pasada, ¿ok? Teotes procede de teos, que significa Dios. Muy bien. Teotes significa deidad. Para que me entiendan, la deidad es otra forma de llamarle a Dios, pero como nosotros lo hacemos, la deidad es la esencia de Dios, ¿ok? Entonces la deidad es la esencia de Dios. Ya aprendimos quién es Dios. Otra cosa que hay que añadir, bien importante, hay que entender de la cuestión de la cultura griega, porque es de donde sale la palabra esa, teos. Teos, si lo traducimos al español, lo traducimos nosotros como Zeus, ¿ok? Si nosotros lo traducimos, se vuelve Zeus. Como cuando les digo, como cuando traducimos, por ejemplo, si trajéramos hot dog, sería perro caliente, ¿verdad? Si lo transliteramos, pues es hot dog. Aquí en Estados Unidos se dice hot dog, pero si lo traducimos al español, es perro caliente, ok. El teos, si lo transliteramos, es Dios. O sea, si lo pasamos exactamente igual, es Dios. Si lo traducimos, es Zeus, ok. Entonces, Zeus realmente significa un ser divino o ser de luz, pero para la cultura griega, Zeus es un dios muy importante de ellos, ¿ok? De tal forma que, desde mi perspectiva, no podemos explicar a Dios desde el griego, sería más bien desde el hebreo, porque el griego no alcanza a entender todo lo que Dios significa para... Aún así, la palabra que usamos es Dios, y del griego. O sea, como que es bueno que la veamos y que la entendamos. Sí. Se está adelantando, Ángel. Ok, ahí va. Perdón. Muy bien. Perdón. Teos Lo siento. significa Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? No nos vamos a investigar en mitologías para no revolvernos, pero así fue escrita la Biblia, ¿en qué? En griego, ¿ok? Fue escrita la Biblia en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, al hablar de deidad, es algo que el ser humano sabe. Vamos a leer Job capítulo 11, versículo 7. Abraham. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y Romanos capítulo 11, versículo 33, Madián, ahí va. Job 11, 7, 1 Timoteo 3, 16 y Romanos 11, 33, Madián. Rápido porque vamos a ver, si no nada más vamos a ver la colita del elefante. Ahí va. Job 11:7. Sí. Salud. Job 11, 7. Descubrirás todos los secretos de Dios, llegarás a toda la perfección del Todopoderoso. Muy bien. Le decía el amigo de Job a Job, ¿podrás tú descubrir todo lo maravilloso que es Dios? No. Igual como dice Ángel, yo no puedo explicar a Dios ni siquiera en esta palabra ni en el hebreo. Lo más acercado es el hebreo, pero ni aún así no hay palabras que distingan a Dios. Vamos a leer la siguiente cita, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda. Sí. Primera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, manifestado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. Al hablar de piedad en este aspecto está hablando de la deidad o de Dios. Grande es el misterio de Dios. La deidad es un misterio revelado, porque ya nos lo ha dicho la Biblia y ahorita lo vamos a ver. Hay cosas que la Biblia no dice, pero gracias a Dios, al hablar de la deidad, sí nos muestra parte de lo que es, porque no lo vamos a alcanzar a ver todo. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Muy bien. La deidad es un misterio y es algo profundo. Como decía Ángel, es algo que vamos a intentar mirar y lo vamos a lograr. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Para esto vamos a requerir varias citas. Entonces,
Jamás, quiero que ustedes pongan ahí, jamás vamos a poder entender, ¿sí?, la plenitud de Dios y su gloria. Jamás. Jamás vamos a poder entender la plenitud, o sea, todo lo que es Dios y su gloria. La plenitud de Dios y su gloria. Si yo te digo, ¿sabes qué? ¿Quién es Dios? ¿Es un espíritu inmutable eterno? Sí, pero o sea, lo que Él es, su esencia, ¿por qué hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso no lo vas a poder entender. Lo vas a poder creer, pero no vas a poder entenderlo. Y ahorita vamos a tratar de poder entenderlo. Sin embargo, aún así es incomprensible, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, como decía Ángel. Muy bien, Ángel. Vámonos al hebreo. Génesis 1:1, ¿qué dice Abraham de memoria? Ay, ¿cómo te lo sabes? Muy bien, en el principio creó Dios. Muy bien, en el hebreo, ¿cuál es la palabra, Ángel? Elohim. Elohim. Raishit El Raishit bara Elohim ait Shayarim ait Eretz. Elohim. Muy bien, pónganle ahí Elohim. ¿Es Elohim o Elohim? Elohim. Elohim o Elohim. Elohim. Creo que las dos son correctas, creo. Muy bien. ¿Dónde dice también Elohim? En Génesis 1:26 y 27, donde dice, entonces dijo Dios. Otra vez dice Elohim, hagamos al hombre. Entonces Elohim se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo ¿qué? 26. 26 y 27. ¿Qué significaba Elohim? Él se traduce como Dios, pero ahorita vamos a ver su significado. En hebreo. Sí. Entonces, en Génesis 1:26, vamos a leerlo. ¿Qué dice Ramsés? Bueno. 1:26. Ah, no tengo eso. Es la única que me falta. Ahí voy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos. Eso ya no lo sabemos, ¿verdad? Diana, ¿la palabra Dios es singular o plural? Singular. Singular. ¿Qué significa singular? Que solo una persona. Singular. ¿Y la palabra hagamos? Plural. Muy bien. La pregunta que siempre hacemos es, entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Qué dice el versículo 27? Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Entonces dijo Dios, 26, hagamos al hombre a nuestra. Abraham, ¿la palabra nuestra qué es? ¿Plural o singular? Plural. Plural. ¿Qué significa plural? De muchos. Muchos. Uno, muchos. Muy bien, entonces en Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿a qué imágenes somos hechos? A imagen de Dios. ¿Y por qué dice hagamos a nuestra? ¿Con quién está hablando Mariana? Con el Espíritu Santo. A ver, vamos a verlo. Entonces, este misterio se descubre por lo que habíamos dicho dentro de la palabra Elohim. La palabra Elohim es la palabra hebrea que significa literalmente dioses. ¿Ok? ¿Dónde lo vemos? En Éxodo, capítulo 20, versículo 3. ¿Lo puedes leer, Sofía? Éxodo 23. ¿Elohim significa dioses o Dios? Dioses. 23. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Bien, no tendrás Elohim. ¿Ok? Pero, Dioses ajenos. pero no es muy diferente. No, es igual la misma palabra. Pero porque Dios es. Sí, Dios es el único Dios, pero esa palabra se usa ahí. Muy ¿Qué bien. quiere decir esto? Lo que quiere decir es que al hablar de Dios, del ser todopoderoso, es igual que nosotros. Nosotros hacemos
Dios y Dios. Muy bien. Al momento de traducir, los eruditos, al hablar de Dios, le ponen al traducir mayúscula. Sin embargo, es la misma palabra, ¿ok? Es la misma. Lo que quiero dar a entender es que Elohim significa dioses, ¿ok? ¿Cómo hacen entonces para decir un solo Dios? No solamente Él. Muy bien. Solamente Él. ¿Eh? Muy bien. A lo que vamos. La palabra Elohim es una palabra que plural o singular. Plural. Plural. Y lo que menciona Ángel, el singular de Elohim es él. O Eloah. Creo que la H va después al final. ¿No? ¿Cómo? Sí, el Eloah. 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 ¿Ok? Déjame lo confirmo. Sí, Eloah. Sí, está bien. ¿Son ese principio? No. El Eloah, Eloé. ¿Ok? Pero no nos vamos a meter tanto a eso. Lo que quiero que vean es que Elohim es una palabra plural, llamada también plural del singular. ¿Ok? Plural del singular. Vamos a adelantarnos. Los Estados Unidos es una palabra plural, Estados Unidos, pero es una palabra plural del singular, habla de un solo país. Muy bien. Así vamos a reflejar a Dios, pero nos vamos a ir más adelante, ¿ok? Muy bien. Esta es la palabra Elohim. Vamos a leer Deuteronomio 6.4. Ruth, Deuteronomio 6.4. 1 Corintios 8.6, Anabel. 1 Corintios 8.6. Entonces, al hablar de Dios en la Biblia, se traduce como, bueno, la palabra es Elohim, y eso nos da a entender a veces que podría ser que el Dios de la Biblia da lugar a politeísmo. ¿Qué crees que significa politeísmo, Pedro? Teos es Dios. Poli, muchos, muy bien. ¿Y monoteísmo? Uno solo. Muy bien, como la monocicleta. O como el sonido mono. Teísmo. Muy bien. ¿Es en serio? Sí, la pista mono. El sonido mono es simplemente una bocina. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia de Cristo, nosotros no creemos en muchos dioses. Nosotros no creemos en el politeísmo. Creemos en el monoteísmo. Aunque la Biblia exprese Elohim como una palabra para representar a Dios, vamos a verlo más adelante. ¿Qué dice ahí Deuteronomio 6.4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Oye Israel, Jehová Shema. nuestro Dios. ¿Cuántos son? Léelo otra vez. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué Deuteronomio dice que es uno y aquí dice que es varios y acá dice hagamos y acá dice nuestra? ¿Será esto politeísmo o monoteísmo? Lo vamos a ver ahorita. Muy bien, esa es la pregunta. ¿Cómo le vamos a responder a las personas? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la deidad? ¿Cuál es su esencia? ¿De qué está conformado? ¿De qué está hecho? ¿Por qué? Si la palabra es Elohim, ¿ok? Muy bien. ¿Qué dice 1 Corintios 8.6, Anabel? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Ahorita que leíamos Deuteronomio, la palabra para representar que Dios es uno era Ejad. Hebreo. ¿Ok? Se las van a aprender. Y en el griego la palabra es Heis. O Heis. ¿Qué significa Dios? Esto significa uno.
¿Qué significa uno? Ejad y Heis. Muy bien. Son los dos versículos que acabamos de leer. Ejad viene en Deuteronomio y Heis viene en Corintios. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos de recalcar, no estamos creyendo en el politeísmo. Porque Deuteronomio capítulo 6 dice que Dios es uno. Muy bien. Luego, para no meterme tanto en eso, luego los voy a compartir en el grupo, lo que ustedes deben de aprender. Y en el griego es la palabra uno. Muy bien. Estamos viendo lo que es la palabra Elohim y viendo varias palabras para entender el concepto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿O alguna pregunta que tengan? Yo sé que son muchas dudas, pero la más lo estamos sobrellevando. A lo mejor para mencionar que es también importante de los judíos, que le dan mucha importancia al versículo que vamos a leer de Deuteronomio 6, el Shema, que dice: Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese de Jehová tu Dios uno es, lo repetían a cada rato, en la mañana, en la tarde, en la noche, se lo repetían a sus hijos cuando se iban a trabajar, cuando regresaban de trabajar, a cada rato lo repetían. A lo que le daba más importancia era a que Jehová, a pesar de que usamos la palabra Elohim, Dios es uno solamente. Muy bien. Dentro de este, ¿sí? Que era el Had y el Heis. Uno. Los dos. Los dos. Esto es en hebreo y este es en griego. ¿Ok? Los dos versículos. Uno es de Deuteronomio y el otro es en Corintios. Muy bien. Esa es la palabra Elohim. Nada más bien estamos viendo esa palabra. Muy bien. Entonces, ¿por qué se encuentra la palabra Elohim en plural? ¿Por qué crees, Anabel? Ándale. ¿Flor? ¿Por qué la palabra Elohim es plural? Porque Ok, era el ejemplo que ya les decía yo. La palabra Elohim es una palabra plural del singular que se puede referir a muchos dioses, a cualquier tipo de dioses, es decir, Elohim, los dioses del mundo. Yo voy a usar Elohim, pero al hablar del Dios Todopoderoso también puedo usar Elohim, porque Elohim lo que realmente significa es aquel a quien se le teme. Aquel a quien se le teme. Como autoridad. Sí. Entonces, los dioses del mundo son dioses falsos, pero la gente les teme y la gente les hace caso y la gente les adora. Pero el Dios de nosotros es el real y está hablando en una palabra para describirla. Aunque es plural, utilizamos el ejemplo de los Estados Unidos, ¿verdad, Abraham? Los Estados Unidos, y también están los Estados Unidos mexicanos. Es una nación, un solo país, ¿verdad? Un solo país conformado de ¿qué? Muchos estados. Estados Unidos. Entonces, al decir los Estados Unidos, ¿cuántos países son, Pedro? ¿Los Estados Unidos cuántos países son? Uno. ¿Y por qué no son muchos? Si dice Estados Unidos, es lo que estamos tratando de definir. ¿Por qué Elohim está como plural? Porque sí es plural, pero es plural del singular al referirse al Dios de la Biblia, ¿ok? Al Dios eterno. Porque Deuteronomio capítulo 6 dice que Dios es uno. Porque 1 Corintios capítulo 8 también dice que nada más hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, Abraham? Digo, Ramsés. Uno. Nada más hay uno. Entonces, Agripino, ¿por qué en la Biblia viene la palabra Elohim en plural? Ya lo contestamos. Porque es plural del singular. También se pudiese ser como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sí, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a explicar entonces el concepto de la Trinidad, lo que andábamos viendo. Dios es un Dios trino. Muy bien, ya vamos a avanzarle porque vamos... Trinidad, pónganle. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Al igual que la palabra abuelo. ¿Al igual que la palabra qué? Abuelo. ¿Abuelo? Sí. ¿Ok? ¿Para qué escribimos esto? Hay gente que dice la Trinidad no existe porque no viene en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pues la palabra abuelo tampoco existe. Y sin embargo sabemos que Abraham era abuelo de Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. El abuelito de Jacob era Abraham. Entonces la palabra abuelo no existe en la Biblia, pero sabemos lo que es el abuelo. El abuelo es el
papá de mi papá. La Trinidad, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad, que es 3 en 1, al hablar de la deidad, sí viene, ¿ok? Por eso viene como Elohim, y es uno solo, no son muchos. Por eso dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cuántos dioses hay aquí? Uno. Uno. Porque todo lo que Dios es, dentro de él existe una pluralidad de singular. Para que me entiendan, vamos a avanzar más rápido. Entonces vamos a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo se menciona en el 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Génesis 1:2. A ver, leanlo. ¿Y qué más dice? Tienen que leerlo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, ¿dónde se encontraba el Espíritu de Dios? Muy bien, lo podemos ver en la creación. Muy bien, en la creación. ¿En la creación quién estaba? Dios. Muy bien. En el versículo 2 dice que estaba ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Juan 1, 2 y 3. Abraham. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el 1. El 2 y el 3. Este era en el principio con Dios. Muy bien. El 3. Todas las cosas por él fueron hechas. No quieren leer, ¿verdad? Quieren toda memoria. ¿Mande? Estoy viendo. Todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:1, ¿de quién habla? Del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo, Abraham? Cristo. Versículo 2. Todas las cosas, ¿por quién? Versículo 3. Ah, bueno, el 3. Por él fueron hechas. Muy bien, ¿por quién? Por Por Cristo. Jesús. ¿Quién estaba en la creación? El Padre. Génesis 1:1. Génesis 1:2. El Espíritu estaba sobre la faz de la agua, sobre la vida. Y Jesús está en la creación en Juan 1:3. También se puede entender quién es el verbo en el versículo 14 de Juan 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice aquí bien interesante, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí se Muy mencionan bien. los dos. Entonces la creación nos muestra la deidad de Dios. No voy a meter mucho en esto, pero les voy a dejar unos versículos que van a ser los versículos de memoria. Y vamos a ver la firma de Dios en la creación. La firma de Dios en la creación es la siguiente: que como Dios es un Dios trino, también expresó en la creación la Trinidad. No vista tal cual como palabra Trinidad, pero lo hace. Mencionamos la clase pasada que nosotros somos seres humanos. ¿Y estamos conformados de qué? De cuerpo, alma y espíritu. De 3 cosas. La firma de Dios. ¿Qué es? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál era su firma? La firma es esto: 1, 2, 3. Estos 3 eres tú. Tú eres una sola persona conformada de 3 cosas, pero no te puedes separar porque sigues siendo tú mismo. Es decir, imaginemos que a Abraham lo atropellan. Imaginemos. Supongamos. ¿Qué? Supongamos. Vamos a creer, supongamos en 2015. El espíritu de Abraham muere joven. Se va al... se fue, por lo tanto Abraham está muerto. Y el cuerpo lo enterraron. ¿Cuál? El cuerpo de Abraham. Pero imaginemos que a Abraham no lo atropellaron. Imaginemos que Abraham está pecando y que se robó dinero, y cuando llega su mamá le dice: ¿dónde está mi dinero, Abraham? No sé. Está muerto. ¿Dónde se maquinó eso? Se maquinó en el espíritu o en el alma de Abraham.
Estos tres conforman a uno Solo. solo. La firma en la creación lo podemos ver también en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En Génesis 1:1, vamos a verlo rápido porque ya se va a acabar el tiempo. Dice, en el principio creó Dios. En el principio. Dios creó el tiempo. 1, 2, ¿qué más creó Dios? En el principio creó Dios los cielos, creó el espacio. Muy bien. Y 3, Materia. muy bien. Los cielos y La tierra. materia. Muy bien. El universo está compuesto de estas tres cosas nada más: tiempo, espacio y materia. Estas tres se dividen también en otras tres. ¿El tiempo en qué se divide, Ramsés? En tres cosas: pasado, presente y futuro. El espacio, por decir, ¿cuánto espacio cabe aquí? ¿Cómo lo sabemos? Altura por lado por profundidad. Esto es el volumen. Materia. ¿Cómo se mide la materia? Con cuidado. Aquí lo tengo. Bueno, la materia no, porque hay como 20 estados de la materia. La materia se viene como estados: sólido, líquido y gas, que dicen que ya salieron unos nuevos, pero realmente son teorías, ¿ok? Pero realmente, ¿qué son? Hay muchos más estados de la materia, pero... Sí, son mucho más, por decir, como que la esponjita que la aplastan, pero eso no es un estado común, es algo, una interrelación. Los tres estados de la materia son sólido, líquido y gas. El cuajado, la gelatina, esas son otras cosas, pero realmente sólido, líquido y gas. ¿Y el fuego? ¿Eh? ¿El fuego? El fuego es el, ¿cómo se llama? La plasma, pero eso no es un estado, porque podemos, ¿ok? Es un elemento. Ahí va. Entonces, dentro de esta matemática podemos definir esto. Dios no es 1 más 1 más 1 igual a 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo es? Dios es 1 por 1 por 1 igual a 1. Entonces, lo que yo quiero que aprendan ustedes es el concepto de Dios. Que no hay muchos dioses, nada más hay uno solo, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la semana vamos a aprendernos todos los versículos donde viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una manera literal, como Mateo capítulo 28, versículo ¿qué? 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas esas las van a aprender, ¿ok? ¿Tienen algún comentario? Todo esto lo estamos viendo pequeñito, hay mucho que decir. Sin embargo, esta es una capacitación donde tú tienes que agarrarlo mejor.